Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar de asma en el adulto, esta patología tan prevalente que vemos en la práctica clínica diaria, absolutamente en todos los espectros de atención, desde atención primaria, consultorio, en el domicilio, como en los nosocomios, en la guardia general, en la sala de internación, llegando hasta los niveles más complejos en las unidades de cuidados intensivos. El asma es, una, es un proceso de las vías aéreas superiores que se debe a una inflamación crónica, determinado por algún determinante, como puede ser una infección, una alergia. Generalmente hay una predisposición genética que provoca esta inflamación crónica, una broncoconstricción. Eso es propiamente lo que es el asma, una obstrucción de las vías aéreas por una broncoconstricción que tiene básicamente dos características. Una es que es reversible y la otra que su severidad puede ser variable. Que sea reversible habla que su sintomatología o sus signos pueden estar evidentes a la hora de la consulta o que puede ser un relato del paciente que rescatemos la anamnesis por aparato. Y que su severidad sea variable hace que puede ser con síntomas o signos muy sutiles de vuelta que podemos recabar en la anamnesis hasta llegar por todo el espectro de gravedad hasta el asma fatal en su forma más severa. Bueno, esta enfermedad o síndrome, como lo llaman algunos autores, su síntoma o signo característico es la sibilancia. La sibilancia es un signo, es, es, un, es el producto de la obstrucción de la vía aérea, que la expiración se hace más prolongada y se cierra un poco más, se hace un silbido. Y por eso también puede ser un síntoma, porque el paciente muchas veces lo refiere cuando uno le pregunta si tiene algún tipo de silbido. Hay otros síntomas menos específicos o signos, bueno, como por ejemplo la tos, la opresión torácica, la disnea y algunos otros datos acompañantes. La sospecha diagnóstica se exacerba aún más cuando estos síntomas o signos tienen exacerbaciones nocturnas o se desencadenan por algunos factores, como puede ser una infección, algún proceso alérgico, desencadenados por el ejercicio o por el consumo de tabaco. El espectro de severidad es muy amplio a la hora de evaluar a un paciente. Lo primero que queremos hacer es no solo el diagnóstico, sino eh, evaluar su severidad para saber dónde vamos a manejar al paciente. Básicamente si lo vamos a hacer en forma ambulatoria o internado, y si decidimos internarlo, en dónde lo vamos a internar, si en sala general o en cuidados intensivos. Entonces, algunas consideraciones a tener en cuenta para evaluar la severidad. Uno de los primeros que puse es generalmente uno que se olvida en la práctica, que es el primer episodio. Cuando el paciente no tiene nunca antecedentes de asma y este es su primer episodio. No porque sea severo en sí, sino porque no sabemos cómo va a terminar. Es impredecible para nosotros. Entonces ahí es como que tenemos un criterio que nos lleva a la cautela. Después, cuando el paciente refiere un aumento en la frecuencia de los ataques, en la severidad de los mismos o en el consumo de los fármacos habituales, que tiene que incrementar tanto la dosis como la frecuencia. Otro dato que nos habla de su severidad son los antecedentes de internaciones, sobre todo aquellos que se dieron en cuidados intensivos o que requirieron asistencia mecánica respiratoria. Datos de severidad que buscamos o encontramos en el examen físico tienen que ver cómo es el habla del paciente, si es un habla entrecortada, si tiene que reclutar músculos accesorios o si la presión negativa hace que haya algunos tirajes, como puede ser intercostal, supraesternal o supraclavicular. La frecuencia respiratoria, que siempre recomiendo y recuerdo de tomarla en un minuto,
cuando esta frecuencia respiratoria es elevada, la temperatura, la frecuencia cardíaca cuando tenemos un paciente en taquicardia o hipotensión, que son signos de shock o previos al shock. Ahora, cuando la frecuencia cardíaca y la tensión arterial se hallan en parámetros normales, debemos evaluar el pulso paradojal, que es la diferencia de presión arterial sistólica entre la inspiración y la expiración. Si esta es mayor a 10 milímetros de mercurio, que es el valor fisiológico, nos preanuncia, es un signo de gravedad. Y obviamente en su extremo es la respiración paradojal, donde predomina a nivel abdominal, a diferencia de la torácica como sucede normalmente. Con todos estos síntomas, nosotros lo que buscamos es objetivar algunos de estos datos, porque recuerden que el asma es de diagnóstico clínico. ¿Y qué exámenes complementarios tenemos para objetivarlo? Bueno, el estudio que evalúa la función pulmonar es la espirometría, sobre todo la capacidad vital forzada y la expiración, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Pero ese es un estudio que requiere, generalmente es ambulatorio, cuando el paciente está fuera de sus crisis, sus exacerbaciones, que es para evaluar la función pulmonar del paciente, que nos pueden dar distintos tipos de patrones. En el asma es un patrón obviamente de tipo obstructivo. Otros parámetros que tenemos para evaluar tanto en la guardia como en el domicilio, en un paciente o en el consultorio, es el pico flujo, que es un dispositivo que el paciente sopla bruscamente y es como empujar una barra a ver cuánto logra soplar en forma brusca y se puede medir. Y eso es un parámetro que nos da de la función pulmonar. Y la otra es la saturación de oxígeno, que se hace con un saturómetro, que nos da signos de gravedad. Cuando ya estamos evaluando desencadenantes, causas o complicaciones sobre todo, recurrimos a otros estudios como es un estado ácido-base para ver la gasometría y su perfil metabólico, una radiografía para ver si hay complicaciones y un electrocardiograma por el mismo motivo. Los diagnósticos diferenciales que estamos obligados a descartar cada vez que pensamos en un paciente con un cuadro de asma, bueno, son los procesos de vías aéreas superiores, como puede ser la rinitis, la sinusitis, la laringitis, los síndromes de apnea-sueño, que hay una obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño. Un paciente EPOC, que ya es la obstrucción crónica y puede estar combinado con crisis asmática. Después enfermedades cardíacas, como puede ser la insuficiencia cardíaca congestiva, que muchas veces se le llama asma cardíaco, la hipertensión pulmonar, el tromboembolismo pulmonar. Los cuadros, que en realidad no sé si llamarlo diagnósticos diferenciales, pero que provocan broncoconstricción por fármaco, como puede ser el enalapril, los antiinflamatorios no esteroides o los beta-adrenérgicos. Lo mismo pasa con el reflujo gastroesofágico, que muchas veces pueden desencadenar cuadros bronquiales. Y en ocasiones se da la simulación en los cuadros de histeria. El mecanismo fisiopatológico, básicamente tenemos un proceso eosinofílico y otro que se le llama no eosinofílico. También hay patrones mixtos. Los eosinofílicos, tenemos los alérgicos y los no alérgicos. Obviamente los alérgicos, los desencadenantes son los alergenos. En los no alérgicos, los microbios y algunos contaminantes. Y en los no eosinofílicos tenemos el estrés oxidativo, los contaminantes, lo mismo que en los patrones mixtos. De vuelta evaluando la severidad, en definitiva, lo que hacemos es, lo primero, evaluar la posición, la actitud del paciente. Puede ser que un paciente no esté agitado,
pero lo vemos que en una posición que prefiere estar sentado. Ahora si ya está agitado es un signo mayor de severidad y ya si hay confusión o claramente agitado, bueno, ahí es evidente. Otra forma es ver el habla, si tiene frases, si solo puede emitir palabras o si directamente no puede hablar. La frecuencia respiratoria, cuando ya es mayor de 30, nos habla de gravedad. Y obviamente si está exhausto no habla de insuficiencia respiratoria. La frecuencia cardíaca a mayor nivel, ya cuando es mayor de 120, nos habla de gravedad. La saturación cuando disminuye de los 90 nos habla de gravedad. La auscultación, a medida que disminuye la entrada de aire, también son signos de gravedad. Y el pico flujo, que cuando disminuye de un 50% de su valor teórico es un nivel moderado y cuando es menos de un 30% una forma más grave. ¿Esto para qué nos sirve? En esta primera columna nos define si este paciente lo vamos a poder manejar ambulatorio. Y en esta es si es moderado o grave, si lo vamos a internar. Después vamos a ver el tipo de tratamiento a elegir. Y lo otro es la evolución dentro de la primera hora. Si decidimos que el paciente está en un cuadro leve, ver cómo responde, si los síntomas a la hora mejoran de instaurado el tratamiento, si satura mejor, si mejora su pico flujo y si podemos manejarlo en forma adecuada en su domicilio. Ahora, si no es así, este paciente, ante la falta de respuesta inicial, probablemente decidamos internarlo. Otro factor a tener en cuenta, que tiene que ver con el mismo mecanismo fisiopatológico, son las exacerbaciones. Las exacerbaciones, por un lado, dependen de lo que veamos en el ambiente, si hay cuadros infecciosos o alergenos, sobre todo los virus respiratorios. El huésped, tenemos huésped que ya tienen alguna predisposición alérgica, algunos factores de riesgo como puede ser el sobrepeso, el uso de algunos fármacos. Bueno, esto hay que tenerlo en cuenta para manejar las exacerbaciones y evitar la inflamación de la vía aérea y la hiperrespuesta con nuevas crisis asmáticas. En definitiva, con todo esto lo que tratamos de hacer es hacer una primera clasificación, donde básicamente tenemos dos grupos. Si el asma es en forma intermitente, que es de por sí leve, o si es persistente, con distintos grados de severidad. ¿Y en eso qué vamos a tratar de clasificar? Los síntomas diurnos, la frecuencia, como ven acá. A medida que aumenta la frecuencia, esos síntomas no solo nos habla de persistencia, sino de severidad. Los síntomas nocturnos, lo mismo. Y lo otro es la función pulmonar, a ver cómo es el BEF sub 1 o el pico flujo, en cuánto varía de porcentaje con lo esperado. Con eso podemos clasificar un asma si es intermitente leve y si es persistente por la frecuencia, en función del nivel de frecuencia y del pico flujo del BEF, si es leve, moderada o grave. El tratamiento tiene que ver con la primera diapositiva. Tiene dos pilares de tratamiento. Como se trata de una inflamación crónica, uno de los pilares de tratamiento va a ser los corticoides. Y como además hay una broncoconstricción, el otro pilar de tratamiento van a ser los broncodilatadores. La elección de los mismos va a depender de la severidad. En definitiva, como hablamos, si se trata de una exacerbación leve, básicamente lo que vamos a usar es broncodilatadores, de acción corta, como puede ser el salbutamol o la terbutalina, con inhalaciones que van a ir variando la frecuencia, sobre todo en la primera hora. En la primera hora vamos a hacer, para hacer esta primera evaluación, a ver cómo responde. 2 o 4 inhalaciones cada 20 minutos.
La dosis de salbutamol varía de 200 a 400 picogramos y la de terbutalina de 2,5 a 5 miligramos. Y lo otro que tenemos que decidir en la exacerbación leve es si vamos a usar glucocorticoides sistémicos como la prednisona. Sobre todo es si no conseguimos respuesta con los broncodilatadores, si el paciente ya estaba tomando glucocorticoide o si ya lo requirió en sus antecedentes o en sus exacerbaciones. La dosis es de 0,5 a 1 miligramo kilo por día durante básicamente la primera semana. Si ya la exacerbación es moderada o grave, usamos broncodilatadores de acción rápida o antimucarínicos. Debemos usar oxígeno, tratando de evaluar la FiO2, los broncodilatadores el salbutamol, la terbutalina, y podemos utilizar los antimucarínicos como es el bromuro dipatropio. Las dosis con frecuencias iniciales, evaluando cada hora, porque es una exacerbación grave, de 4 a 8 pulsaciones cada 10 o 15 minutos de salbutamol, la terbutalina de 2,5 a 5 microgramos cada 20 minutos o 10 a 15 miligramos cada hora. Y el bromuro dipatropio de 0,5 miligramos cada 20 minutos si es nebulizado o en PAF 4 a 8 pulsaciones cada 10 o 15 minutos. Los glucocorticoides sistémicos los vamos a usar según la severidad del paciente y la posibilidad en prednisona bioral de 20 a 40 miligramos cada 12 horas. Y si requerimos de un corticoide de acción rápida en forma endovenosa, la hidrocortisona de 100 o 200 miligramos cada 6 horas. Añadimos los glucocorticoides inhalatorios, como es la fluticasona y el budesonide, con pulsaciones, 2 pulsaciones de fluticasona, y el budesonide lo podemos hacer más frecuente. Sobre todo, si no hay mejoría, estos glucocorticoides inhalatorios, si no hay mejoría con las primeras dosis de broncodilatadores, si el paciente ya estaba tratado o en sus antecedentes. Y obviamente tenemos tratamientos alternativos o en forma más severa que usamos el sulfato de magnesio, y bueno, si en caso del paciente no pueda mantener su mecánica respiratoria, tenemos que decidir si lo ponemos en respirador, en ventilación mecánica respiratoria, y habitualmente las teofilinas ya no se deberían utilizar. La otra evaluación importante es el tratamiento al alta, cómo lo vamos a programar, precisamente por aquello que decíamos de evitar las exacerbaciones, que es uno de los grandes problemas que tenemos con el asma. Entonces, lo que vamos a hacer es evaluar muy bien los desencadenantes que provocan las crisis en los pacientes para evitarlos, revisar si hace bien las técnicas, sobre todo de los aparatitos de los PAF, que requieren de toda una técnica para que el fármaco llegue a los bronquios y haga ahí el efecto. Evaluar muy bien cuál es la situación del paciente, la educación del paciente en lo que es desencadenantes. Es todo un proceso de información y educación. En cuanto a los fármacos, los glucocorticoides orales, los vamos a ir pasando a 1 miligramo kilo día para luego hacer dosis decrecientes. Si vemos que la adherencia es dificultosa, lo que nos tenemos que preguntar es si vamos a utilizar glucocorticoides por vía intramuscular. Y lo otro que vamos a utilizar son los broncodilatadores de acción prolongada con los glucocorticoides inhalatorios. Si no lo usaba anteriormente, lo vamos a iniciar en dosis más altas, y si ya lo utilizaba, vamos a tratar de usar el esquema que venía utilizando anteriormente.
Sobre todo inicialmente asegurarnos una dosis adecuada para luego después hacer una dosis decreciente o que llegue a un nivel de estabilidad. Y dejamos los broncodilatadores de acción corta para el rescate. Y si llega a haber síntomas nasales, glucocorticoides intranasales. Bueno, acá les dejo la bibliografía recomendada utilizada para estas diapositivas y espero que les haya sido de utilidad. Un saludo.